9 de la mañana, 26 minutos. Recibimos ahora a la doctora Patricia Gallero, quien es jefa del Centro de Cáncer Digestivo del Instituto Nacional del Cáncer. Mañana es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Colon y es en ese marco que la recibimos, sobre todo porque en Uruguay el cáncer colorectal ocupa el segundo lugar, tanto en incidencia como en mortalidad. Así que es un tema muy importante para abordar. Bienvenida, doctora. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué Uruguay tiene índices tan altos de incidencia y de mortalidad de este tipo de cáncer? Bueno, es una pregunta interesante, pero difícil de contestar. Realmente Uruguay se encuentra en los quintiles más altos a nivel mundial en incidencia. Es un país que se ha occidentalizado, digamos, en esta frecuencia, porque vemos que los países más desarrollados eran los que tenían más alta incidencia y Uruguay prontamente alcanzó eso. A diferencia de los países industrializados, Uruguay se ha mantenido estable en la incidencia, pero lo debemos un poco a las campañas de screening que en otros países están más desarrolladas, y entonces en la concientización con respecto al estilo de vida, que también está más desarrollado, y es lo que apuntamos. Por eso es importante esto, ¿no? La información a la gente, porque debemos cambiar un poco el estilo de vida. Y lo otro importante es esto, las campañas de screening. Eso es a lo que apuntamos y por eso es fundamental esto que estamos haciendo ahora, que es informar a la gente, ¿verdad? O sea, hábitos y detección temprana. Son dos por lo pilares menos chequeos fundamentales para poder detectar de forma temprana este tipo de enfermedades. ¿Son 1.900 diagnósticos al año? 1.900 diagnósticos al año, se diagnostican 5 personas por día. Y mueren 3 personas por día, mueren 1.000 personas por año por cáncer de colon, que es un cáncer que se puede prevenir. Hablemos de estilo de vida, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Porque ahí hablamos de hipertensión, hábitos alimenticios, de ejercicio físico. Exacto. Y ahí estamos complicados los uruguayos, ¿no? Exacto. Hablamos de hábitos alimenticios, debemos aumentar el consumo de frutas, de verduras, lo que es fibra. Debemos mantener, con respecto a las carnes, que es un tema importante acá, no es que no podamos comer carne, pero hay que disminuir el consumo de carnes. ¿Disminuir cuánto? ¿Cuánto es lo ideal? Bueno, aproximadamente 2 veces por semana, unos 500 gramos por semana sería lo adecuado. Hablamos de carne roja. Carne roja, exacto, pero no es solo la carne roja, sino la forma de cocción. La cocción a altas temperaturas, la parrilla, la cocina, la carne doradita, la crostita, eso es lo que tiene elementos carcinógenos, que no es que porque comamos una vez cada tanto vaya a suceder algo, pero sí el consumo repetitivo, excesivo, es lo que puede favorecerlo. También debemos evitar el consumo de alcohol, que está también vinculado. Es importante la realización de actividad física en forma regular. Y lo otro es el peso, mantener un peso saludable. La obesidad tiene mucho que ver, no solo en el cáncer de colon, sino en otro tipo de cánceres. Por eso es a eso a lo que llamamos todos juntos hábitos de vida saludables, que es muy importante que se desarrollen desde la juventud, porque capaz que no es lo ideal que digamos que a los 50, 60 vamos a empezar con los hábitos de vida saludables. Lo ideal es que esto es la educación, educar a la gente joven y que desde temprana edad tengamos esos hábitos, porque esa es la forma de prevención. ¿Qué tipo de frutas, qué tipo de verduras, qué tipo de fibras serían el ideal? Frutas y verduras, o sea, amplias. Los frutos secos tienen también mucha fibra. Sobre todo es consumir eso y después evitar todo lo que es procesado, embutidos, lo que es común, la hamburguesa envasada, todos los productos, las galletitas, todo lo que viene envasado, que son alimentos ultraprocesados, eso es lo que tenemos que evitar. Ese sería como el ideal a nivel alimenticio, digamos. Exacto, para el cáncer de colon y para muchos otros, ¿verdad? Porque todo esto está vinculado con otros también. Doctora, ¿qué pasa con los screening? ¿Quién debería preocuparse en ir a hacerse un examen? ¿A qué edad? Ahí está. Las edades recomendadas son a partir de los 50 y a los 74 años, porque es donde se ven los más altos índices. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros les pedimos, es esa edad, pero que no sean pacientes que tengan síntomas, porque esos pacientes tienen que ir directamente a su médico a consultar. Son que no se hayan hecho una colonoscopía el año pasado, que tengan una colonoscopía de por lo menos 4 o 5 años, que no hayan tenido pólipos o antecedentes familiares, porque cuando hay antecedentes familiares, por ejemplo en la familia menores de 50 años con cáncer de colon, ya vamos directamente a la colonoscopía. Pero esos pacientes, por eso a veces cuesta, que se sientan bien, que no tienen síntomas, que yo estoy bárbaro, no
Bueno, esos son los pacientes que a nosotros nos sirven, porque es ahí donde podemos hacer las detecciones precoces o detectar lo que se llaman las lesiones preneoplásicas. Porque si nosotros hacemos un test, por ejemplo, de sangre oculta en bacteria fecal, que resulta positivo, ahí debemos hacer la colonoscopía. Y ahí es cuando podemos encontrar los pólipos, que son lesiones precursoras del cáncer colorectal, pero que son todavía lesiones benignas y que por medio de una endoscopía se pueden resecar y allí se termina el problema. La persona entra, se hace la endoscopía, se saca el pólipo y no llegamos a que se desarrolle el cáncer. ¿A qué síntomas tenemos que prestar atención? Que recién mencionó. Los síntomas del cáncer de colon pueden ser muchos. Puede ser el sangrado, dolor abdominal, cambios en la forma de movilizar, adelgazar, pero la idea de esto es no llegar a los síntomas. Si están esos síntomas hay que consultar, pero la idea de esto es apuntar a la gente que no tiene síntomas, porque los pólipos no dan en general síntomas. Sí podemos encontrarlos con el test, porque los pólipos pueden tener un microsangrado que no es visible en la materia es normal, pero sí se detecta por este método, por el test. Por eso esa es la forma de prevención, ya digo, del pólipo, o cuando detectamos el cáncer a veces por ese microsangrado que todavía el paciente no ha tenido síntomas, podemos hacer una detección precoz del tumor cuando está en etapas precoces, donde el tratamiento es más sencillo, donde la sobrevida es mucho mayor. Doctora, y a propósito de la incidencia, ¿es más en hombres, en mujeres? Usted mencionaba los síntomas y en mujeres síntomas de cambios del funcionamiento intestinal son muy frecuentes, están vinculados también al ciclo menstrual, pero y también asumo ahí como la vida moderna, ¿no? Yo estoy cansada de ver personas que conozco, muchas mujeres, pero también hombres, que tienen el diagnóstico de colon irritable, ¿no? Exacto. Un día me siento mal, otro día me siento bien, otro día tengo la panza así, o sea, todo el mundo tiene alguna. Exacto, los síntomas del colon irritable muchas veces son similares. Por eso en esos casos es importante la consulta con el médico, porque digo, a veces hay pequeños matices o cosas que podemos identificar y bueno, ahí ponemos en la balanza si no hay que ir directamente a una colonoscopía, que capaz que la colonoscopía es el estudio ideal para detectar estas lesiones. Pero no podemos hacerle a toda la población entre 50 y 74 años, porque no serían suficientes los lugares, los médicos, la capacidad, y porque el paciente no se adhiere, porque el paciente que no tiene síntomas nos cuesta que hagan el test. Imaginen lo que sería hacer una campaña de screening con la colonoscopía, ¿no? Digo, no es fácil. Doctora, ¿cómo es la incidencia hombre-mujeres? Es bastante similar en hombres y mujeres. Lo que es el segundo cáncer en la mujer, luego de la mama, y es el tercero en incidencia en el hombre, luego de la próstata y pulmón. En las mujeres el ciclo, digamos, menstrual está vinculado también a un factor de riesgo, por ejemplo. No. La mortalidad es similar, la mortalidad está en segundo lugar en los dos, cuando se juntan hombres y mujeres. No tiene que ver con el ciclo menstrual. ¿Las consultas son más frecuentes en unos o en otros? Bueno, eso lo vemos, porque vemos que, por ejemplo, en los últimos años la mortalidad en los hombres se ha mantenido estable, mientras que ha disminuido poco, pero significativamente en las mujeres. Y eso lo vemos un poco porque creemos que la mujer consulta más que el hombre, ¿verdad? Hace más chequeos de rutina que el hombre. Doctora, ¿cómo estamos en materia de tratamientos? ¿En incidencia estamos como países desarrollados? ¿En los tratamientos también? Bueno, en los tratamientos la mortalidad es un poquito mayor en nuestro país que en los países desarrollados. Los tratamientos estamos como a nivel mundial. Como todo, cuanto antes se haga el diagnóstico, más efectivo va a ser el tratamiento. O sea que cuando ya lo diagnosticamos en las etapas más avanzadas, la sobrevida es menor aquí como es menor en otros lados también. ¿Y en qué consisten los tratamientos en general? Depende un poco de la persona y el estado, ¿no? Pero... Depende sobre todo del estadio en que se diagnostica. Muchas veces puede ser, a veces diagnosticamos lesiones precoces por endoscopía y ya les digo, por endoscopía puede terminar allí. Se reseca la lesión y termina allí. Muchas veces tiene que ir a una cirugía y a veces cuando la lesión está más avanzada tiene que ir a una quimioterapia o una radioterapia. Todo depende del momento en que se encuentre, el estadio en que se encuentre. ¿Y qué niveles de sobrevida, Maggie, tenemos en los tratamientos? Y, por ejemplo, en el estadio 1, que sería el más precoz, la sobrevida es prácticamente del 90%, mientras que en el estadio 4, que sería el más avanzado, pasa a ser un 10-12%. Hablando de todo esto y de detectar precozmente este tipo de situaciones, van a hacer una campaña mañana de prevención y demás. Tal vez sería bueno para muchos uruguayos que están por lo menos prestando un poco más de atención para esta situación o porque coinciden en las edades, por los hábitos
que tienen a diario que puedan concurrir allí y ser parte de esta situación. Estamos en el mes de concientización, es el mes mundial, el mes de marzo es el mes de prevención del cáncer de colon. El 31 de marzo es el Día Mundial. Y la idea de esto es justamente crear conciencia, informar, esa es la idea. Para eso mañana en el Instituto Nacional del Cáncer de 9 a 13 vamos a estar entregando a las personas entre 50 y 74 años que cumplan con los requisitos este test. Miren, yo traje uno para mostrarle porque a veces la idea del test es, la gente preguntaba, aprovecho si me permiten, nos preguntaba, ¿hay que llevar materia? No, es un test que se realiza en domicilio, que es muy sencillo, miren, es un dispositivo muy sencillo, se moviliza en alguna parte del water que sea seco, se abre, se pincha en 5 o 6 lugares diferentes, se cierra. Esto tiene una sustancia que se llama buffer que estabiliza la materia y esto se hace en domicilio, se devuelve en el lugar, se procesa y ahí tenemos el resultado. Pero ven que es muy sencillo, muy higiénico, muy simple, no hay que llevar la materia. No había visto nunca eso, porque sí, por eso uno imagina el tarrito con la materia adentro. Exacto, ¿no? Por eso estos son los test inmunológicos, que son los que se están usando ahora, que son mucho más específicos, más sensibles, y tienen una mayor aceptación, son fáciles de utilizar. Sabiendo que debemos cumplir el ciclo, ¿verdad? Realizamos el test es positivo, debemos realizar la colonoscopía. El test no detecta cáncer, el test detecta sangre en materia fecal. O sea que si da positivo, hacemos una colonoscopía para ver cuál es la causa. Hay múltiples causas, pero entre ellas están los pólipos o los tumores, que es a lo que apuntamos a buscar. ¿Quiénes deberían cumplir con los requisitos? ¿Mayores de 50 años? 50, 74 años, sin síntomas, porque esto es algo común. La persona que tiene síntomas consulta con su médico tratante. Sin síntomas, que no tengan una colonoscopía previa y que no tengan familiares cercanos con edades jóvenes con cáncer de colon, que también lleva otro tipo de valoración. Doctora, actualmente se dice mucho, no sé, lo veo sobre todo en las redes sociales, que el intestino es el segundo cerebro, ¿no? Y cómo, bueno, nuestras emociones, el estrés afecta. Desde el trabajo que ustedes hacen en el Departamento de Cáncer Digestivo en el INCA, ¿advierten que la emocionalidad de las personas, las situaciones de estrés, tienen una influencia en las afecciones del sistema digestivo? Yo creo que la gestión del estrés es un elemento muy importante. Es algo que nosotros no podemos cuantificar el estrés, cuánto interviene, pero creo que sí, que puede afectar. Digo, el estrés tiene que ver con el sistema inmunitario tiene que ver con los procesos de inflamación y todo eso también tiene que ver. No lo podemos cuantificar, pero sin duda que siempre hay que mejorar la gestión del estrés nos va a ayudar en muchas cosas y entre ellas en esto. También vinculado a eso, he visto mucho la recomendación de probióticos. ¿Tienen una influencia positiva o, por ejemplo, preventiva en casos de cáncer de colon o de intestino? Está muy de moda en este momento, se está estudiando mucho, tiene que ver con un poco la permeabilidad del intestino, también lo que hablábamos de ese estado de inflamación que a veces se produce y que los probióticos a veces podrían ayudar. Y se están utilizando, no tenemos trabajos que digan que realmente el uso de probióticos lo previene, pero digo, en ese contexto de evitar ese estado inflamatorio, podrían llegar a ayudar. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Ojalá mañana vaya mucha gente, ¿no? ¿Cómo no? Los esperamos. Gracias. Queda hecha entonces la invitación. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la doctora Patricia Gallero.